Por ejemplo, una gran victoria de la humanidad fue poner a un hombre en la luna. ¿Se acuerdan de esas frases que dijeron estos astronautas americanos que llegaron? ¿Quién fue el que pisó por primera vez? ¿Alguien recuérdeme el nombre? No me acuerdo. ¿Era Aldrin o era...? Bueno, el que haya sido. ¿Se acuerdan de esa frase maravillosa que dijo: este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad? Esas fueron frases de gran victoria, ¿verdad? También cuando el América ganó por 16ª vez la Liga MX, ¿verdad? Qué gran victoria. La gente salió a celebrar, la gente, ¿verdad? Sale. Por cierto, estaba leyendo que el América es el que ha ganado más campeonatos, ¿sí? Aunque yo ni le voy realmente al América. ¿Alguien aquí le va al América? Levante la mano. Muy bien, para ellos no hay refrigerio. También, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el año 2000, ¿se acuerdan? Julio del 2000, cuando finalmente un candidato a la presidencia de la República que no era del PRI ganó las elecciones. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Año 2000, Vicente Fox, ¿verdad? Toda la gente se volvía loca, y a lo mejor no estaban tan, a lo mejor no celebramos tanto la victoria de Vicente Fox, sino a lo mejor celebramos con mayor razón el hecho de que un partido que había estado en el poder por más de 70 años, por fin, era histórico que finalmente, ¿verdad?, lo habían sacado de la presidencia. Déjenme leerles algunas frases célebres acerca de los triunfos y las victorias. Por ejemplo, Malcolm Forbes, el creador de la revista Forbes. ¿Se han oído de la revista Forbes? Porque incluso hay algunos anuncios en la ciudad, ¿verdad?, que dicen la revista Forbes, y están promocionando a algunas personas. Ok, él dijo esto acerca de la victoria: la victoria es más dulce cuando has conocido la derrota. El gran primer ministro inglés, Winston Churchill, que participó en la Segunda Guerra Mundial, dijo esto: la victoria a cualquier costo, la victoria a pesar de todo el terror, la victoria sin importar cuán largo o difícil sea el camino, porque sin victoria no hay supervivencia. Un filósofo muy reconocido en Norteamérica, Ralph Waldo Emerson, dijo: sin importar cuántas veces eres vencido, naciste para tener la victoria. San Agustín de Hipona dijo: la gente que permaneció victoriosa eran menos parecidos a los conquistadores que a los conquistados. Pierre Corneille, escritor francés, dijo: una victoria sin peligro es una victoria sin gloria. Miguel de Montaigne, filósofo francés del Renacimiento, dijo: el honor de la conquista está determinada por su dificultad. El gran filósofo griego Platón dijo: la autoconquista es la más grande de las victorias. Son frases célebres que hacen referencia a la victoria, al triunfo. Pero ¿sabes qué? Ninguna de estas frases se le acerca a la frase de la victoria que vamos a estudiar al día de hoy. Es la sexta frase que dijo Jesús estando sobre la cruz, y es la frase de la victoria. Son 4 palabras, ¿sí? Y Jesús no las dijo quedito. La Biblia dice que Jesús las gritó. En Mateo 27:50, que no está en tus notas, dice: pero Jesús dio nuevamente un fuerte grito. Marcos 15:37 dice: pero Jesús dio un grito. Él gritó esta frase, no la dijo quedito. Fue una frase, ¿verdad?, que todo mundo escuchó. No fue el quejido mortal de un mártir, no fue el quejido de dolor, sino que fue una frase de victoria. Ahora, nosotros ya hemos estudiado algunas de las frases que Jesús dijo. Hemos estudiado 5. Por ejemplo, la frase del perdón. ¿Recuerdan qué dijo Jesús acerca del perdón? Vio a la gente y le dijo: Padre, perdona a toda esta gente porque no saben lo que hacen. ¿Te acuerdas de la frase del amor? Que voltea y le dice a su mamá y a Juan. ¿Qué le dice a la mamá? Mujer, ahí está tu hijo. Y a Juan le dice: he ahí tu madre. ¿Sí? Ahí está tu mamá. ¿Ok? La frase de la humanidad que vimos el viernes pasado cuando estuvimos recordando, está bien fácil porque son 2 palabras. ¿Qué dijo?
tengo sed. ¿Sí? La frase de la confianza que vamos a ver el próximo domingo y que vamos a estar cerrando esta serie con esa frase que Jesús dijo. ¿Cuál fue la última frase que nos falta? ¿Cuál es? ¿Cuál? No, esa ya la vimos. La que nos falta ver, ¿cuál es? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nosotros ya dijimos el viernes, algunas de estas frases solo las pudo decir Jesús si Jesús era realmente Dios. Por ejemplo, esta de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O esta otra frase, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por eso hoy, que es domingo de resurrección y que estamos celebrando el triunfo de Jesús, estamos celebrando la victoria de Jesús, vamos a estudiar la sexta frase que Jesús dijo estando en la cruz. Son 4 palabras y esta es la frase que Jesús dijo: todo se ha cumplido. ¿Cómo es la frase? Todo se ha cumplido. Y solo Jesús, siendo Dios, pudo haber dicho también esta frase. Vamos a leerla. Juan capítulo 19, versículos 28, 29 y 30. Juan capítulo 19, 28 y 30. Que por cierto, si tú te perdiste alguna de las conferencias pasadas, te recuerdo que tú las puedes ver completitas en nuestro canal de YouTube, que es Centro Bíblico SLP, y del cual, tú en tu boletín tienes el código QR que te va a mandar directamente a este canal de YouTube. Solamente me falta una conferencia que la estaré grabando en los próximos días y la estaremos subiendo para que todas las conferencias puedan estar subidas. Muy bien, por cierto, si tú no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete por favor y también dale me gusta, ¿sí? Y también compártela con tus amigos. Ahora sí, vamos a ver lo que dice Juan capítulo 19, versículos 28, 29 y 30. Vamos a leer fuerte porque vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, subraya eso, que ya todo había terminado. Jesús sabía algo, que ya todo había terminado. Y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. ¿Sí? De esto hablamos el viernes pasado, ¿verdad? Y ya está la conferencia. Sí, ya está, ¿verdad? ¿Ya la pueden ver? Sí, ¿verdad? Ya está la conferencia. Muy bien, gracias. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, subraya, al probar Jesús el vinagre, ¿sí? Porque acuérdense que la Biblia sí nos dice que efectivamente le pusieron el vinagre, ¿verdad?, cerca de la boca, y entonces él, ¿sí?, absorbió de ese vinagre, que ya les conté el viernes pasado qué tipo de bebida era esta mezcla, ¿verdad?, de vinagre con que le dieron a Jesús. Ok, al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. ¿Sí? Subrayen eso, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu, ¿verdad? Al entregar el Espíritu, allí dijo la otra frase que vamos a estudiar la próxima semana y que eso está relatado en otro de los evangelios de la Biblia. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la frase entonces que dijo Jesús? Todo se ha cumplido. ¿Sí? Ahora, no lo está diciendo, insisto, con dolor, no lo está diciendo de forma lastimosa, lo está diciendo como una declaración de victoria. Todo se ha cumplido, todo ya está hecho, todo ha sido consumado, todo lo que tenía que ser hecho, ya lo logramos, ya está logrado, ya se logró. ¿Sí? Ahora, ¿qué se había cumplido? Porque en este momento Jesús ya había sufrido mucho, ya había sido humillado, había experimentado todo el dolor que se puede experimentar, ¿sí? Y muchas más otras cosas. Ahora, ¿qué habrán entendido las personas que estaban ahí escuchando a Jesús cuando Jesús dijo: todo ha sido cumplido, todo se ha cumplido? Por ejemplo, ¿qué habrá pensado
si los discípulos hubieran estado ahí, porque recuerden que solamente estaba uno de ellos, que era Juan, pero si sus discípulos hubieran escuchado a Jesús esa frase, escuchar a Jesús decir esa frase de todo se ha cumplido, ¿qué hubieran pensado los discípulos? A lo mejor ellos hubieran pensado: se acabó nuestra esperanza de que Jesús nos librara de los romanos, porque esa era su esperanza. Ellos pensaban que Jesús había venido a librarlos del imperio romano. Entonces a lo mejor los discípulos hubieran pensado: lo que está diciendo Jesús es que nuestra esperanza, ¿sí?, se ha esfumado de que Él realmente sea nuestro libertador. ¿Qué habrán pensado los fariseos? ¿Se acuerdan que los que realmente condenaron a Jesús, los que movieron a las multitudes para condenar a Jesús, fueron los líderes religiosos? ¿Cómo se llamaban los líderes religiosos? Eran los fariseos. ¿Qué habrán pensado los fariseos cuando Jesús dijo: todo se ha cumplido? Ellos a lo mejor pensaron: finalmente nos pudimos deshacer de este que nos estaba quitando popularidad. Finalmente nos pudimos deshacer de nuestra competencia. A lo mejor eso fue lo que pensaron. ¿Qué habrán pensado los romanos? Porque también los romanos participaron. Recuerden que fueron justamente los romanos, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Poncio Pilato? ¿Sí? Que él dijo: pues yo me lavo las manos y ¿saben qué? Esto ya es cosa suya. Pero él accedió a que Jesús fuera crucificado porque lo veían como una amenaza, como un intento de rebelión. Ellos pensaban, ¿sí?, que Jesús era una amenaza a la estabilidad de la región. Ahora, algo muy importante: cuando Jesús dijo todo se ha cumplido, no se está despidiendo de este mundo. No está diciendo ya falló todo. No está diciendo aquí ya acabaron conmigo. Al contrario, lo que Jesús estaba diciendo es: lo que yo vine a hacer como Mesías. Acuérdate que Mesías quiere decir enviado, ¿sí? Lo que yo vine a hacer aquí, aquello para lo cual yo fui enviado aquí a la tierra, toda la misión que yo tenía que cumplir ya está cumplida. De hecho, Jesús lo había dicho antes. Jesús le había dicho a sus discípulos que la razón por la que Él había venido a la tierra era para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Mira lo que dice Juan capítulo 4 versículo 34, lo tienes ahí en tu boletín. Vamos a leerlo, dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo, ¿quién está hablando? Jesús. Jesús les dijo: mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Subraya lo último, la última frase. Jesús dijo: estaré satisfecho, estaré contento cuando termine el trabajo que Dios me dio. Cuando acabe con mi misión, cuando termine con lo que vine a hacer, entonces estaré satisfecho. ¿Ok? Ahora, aquí dice en este versículo que Jesús vino a la tierra para hacer un qué. Ahí lo dice el versículo. Para llevar a cabo qué. ¿Un qué? Un trabajo. Tenía una misión, tenía un trabajo que realizar. ¿En qué consistía el trabajo de Jesús? Es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿En qué consistía la misión de Jesús? De hecho, si tú estás escuchando esta conferencia, básicamente lo que tú vas a aprender es lo más básico que nosotros los cristianos anunciamos al mundo. Porque lo que anunciamos es el trabajo que Jesús vino a realizar a esta tierra, la misión que Él tenía. Ahora, la palabra original en griego que se utiliza, que Jesús dice aquí, no eran 4 palabras, era una sola. ¿Sí? La palabra en griego que Jesús utilizó originalmente era una sola palabra. Anótala por si la quieres recordar. ¿Sí? La palabra es tetelestai. Es una palabra en griego. Tetelestai. Tete, como le dicen a las Esther, ¿sí? Todo pegadito, tetelestai, con i latina al final. ¿Sí? Esa es la palabra que se traduce en español como todo es consumado, todo fue completado, todo se ha cumplido. La palabra tetelestai. Ahora, esta era una palabra que se utilizaba muchísimo en la antigüedad. En ese primer siglo en el que Jesús vivió,
¿sí?, que el imperio romano era el que tenía el gobierno prácticamente del mundo, ¿sí?, esa palabra tetelestai era una palabra muy utilizada. Se utilizaba, por ejemplo, los que hacían obras de arte. Cuando, por ejemplo, un pintor, ¿sí?, terminaba, o un escultor terminaba su obra, la palabra que él decía o que ella decía cuando terminaba su obra era tetelestai. Ya está totalmente terminada mi obra, está totalmente terminado el edificio, está totalmente terminada la escultura, está totalmente terminada la obra. También se utilizaba, por ejemplo, en las relaciones de trabajo. Cuando una persona, un amo, le encargaba a su esclavo, a su sirviente, que llevara a cabo tal o cual trabajo, cuando el sirviente o el esclavo terminaba el trabajo, venía con su amo y le decía: amo, le quiero informar que tetelestai, ya acabé, todo lo que me encargó ya lo hice. También se utilizaba, por ejemplo, en el caso de los comercios, los negocios, ¿sí?, cuando una persona compraba algo y esa persona pagaba con lo que pudiera pagar lo que compraba, ¿sí?, se declaraba, se le decía a la persona, ¿sí?, cuando pagaba en su totalidad todo lo que había que pagar, utilizaban la palabra tetelestai. ¿Sí? Es como ahora, ¿sí? Ahora, ¿te acuerdas que hay personas que compran en abonos? ¿Sí? Que decían: no, voy a pagar una letra. Y cuando terminas de pagar todas las letras, ¿verdad?, de la A a la Z, entonces te dan un recibo que dice pagado en su totalidad. Ok, eso era la palabra tetelestai. También se utilizaba, por ejemplo, en los juicios, ¿sí?, cuando el juez declaraba a alguien culpable y le daba una pena, y la persona, por ejemplo, no sé, trabajar, hacer algún trabajo, o pagar cierta cantidad de dinero, o pasar cierto tiempo en la cárcel, después de que cumplía la pena en su totalidad, era declarado, se utilizaba la palabra, ¿cuál? No los oigo, tetelestai. ¿Sí? También los sacerdotes utilizaban esta palabra. Acuérdense, eso se los conté en una conferencia pasada, que antes de que Jesús muriera en la cruz y resucitara, el pueblo judío tenía la instrucción de que una vez al año tenía que llevar un animalito, que ya aprendimos que era un toro, ¿sí?, o en otros momentos utilizaron otros animales, lo tenían que llevar al templo, y ahí el sacerdote sacrificaba ese animalito una vez al año, y eso valía para que sus pecados, los pecados de esa familia, fueran perdonados. ¿Por cuánto tiempo? Por un año. ¿Ok? Cuando se terminaba el sacrificio, cuando el sacerdote acababa el ritual de ofrecer el animalito como sacrificio, el sacerdote decía, no los oigo, tetelestai. ¿Sí? Parece nombre de compañía de cable, pero no. ¿Sí? Y también se utilizaba, por ejemplo, en las guerras. Se utilizaba también en los ejércitos. Cuando un ejército le ganaba a otro, cuando un pueblo le ganaba a otro y se declaraba la victoria, cuando el imperio romano conquistaba una región del mundo, lo que el general del ejército decía es, para declarar la victoria, era tetelestai. ¿Sí? ¿Se fijan? Esta palabra tenía muchísimos usos en ese momento. Por eso, cuando Jesús dice esta palabra estando en la cruz, insisto, la grita fuertemente para que todo mundo lo escuche, y lo que él dice, tetelestai, era una declaración de que él había conseguido la victoria. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso hoy celebramos la resurrección de Jesús. Por eso hoy recordamos la victoria de Jesús. Ahora, Jesús lo que dijo en español, la traducción en español es: todo se ha cumplido. ¿Qué fue lo que cumplió Jesús? ¿Qué es todo esto que cumplió Jesús? Vamos a contestar esa pregunta. ¿Qué fue lo que Jesús completó o cumplió en la cruz? Déjame darte algunas ideas directamente de la palabra de Dios. Vamos a ver la primera. La primera es que Él completó las profecías que están en las Escrituras. Él completó las profecías que están
en las Escrituras. ¿Se acuerdan que el viernes pasado yo les dije más o menos cuántas profecías se escribieron acerca del Mesías? ¿Cuántas eran? ¿Alrededor de cuántas? 380, muy bien, qué buena memoria. Exactamente, alrededor de 380 profecías están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en los profetas, ¿sí? Donde Dios se encargó de dar detalles de todo lo que iba a tener que experimentar el Mesías cuando viniera. Acuérdate que otra palabra para Mesías es la palabra, otra palabra para Mesías es, en griego, de hecho es la palabra en griego, la palabra Cristo, ¿sí? Cristo y Mesías es lo mismo, ¿ok? Entonces, si tú eres cristiano, daría igual que te dijéramos que eres mesiánico, pues lo mismo, ¿sí? Nosotros somos seguidores del Mesías. ¿Y quién era el Mesías? El Mesías era el Salvador, el rescatador que Dios había prometido que iba a enviar a la tierra, ¿sí? Para rescatarnos, para salvarnos. Por eso es muy interesante que el nombre de nuestro Salvador es Jesús, porque Jesús justamente lo que significa es Salvador o rescatador. Entonces todo coincide. Ahora, si Jesús realmente era el Mesías, entonces Jesús tendría que haber cumplido en su totalidad las 380 profecías que estaban escritas acerca del Cristo, acerca del Mesías. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Sí lo hizo o no lo hizo? Sí. Ahora, algunos podrían decir, lo que realmente sucedió es de que acomodaron la Biblia de tal manera que las 380 profecías, ¿sí?, estuvieran completamente de acuerdo con lo que Jesús vivió y experimentó. Hay un problema muy serio con eso. ¿Cuál es el problema? Pues que las profecías fueron escritas cientos y algunas de ellas miles de años antes de que Jesús viniera a la tierra, ¿sí? Y de que tenemos la evidencia de que esas escrituras, esas profecías existieron muchísimo tiempo antes de que Jesús viniera. Entonces, no hay manera de componerle, no hay manera, ¿sí?, de hacerle como para decir todo fue intencional de alguna mente maestra que le metiera mano a la Biblia. No se puede, porque la evidencia que tenemos el día de hoy demuestra que esas escrituras existían mucho antes de que Jesús viniera y que Jesús les dio cumplimiento a cada una de ellas. Bueno, pero es que alguien debió haber metido mano como para que coincidieran plenamente en Jesús. Es que está muy difícil. O sea, una de ellas podría ser, pero 380, incluyendo algunas que estaban completamente fuera del control de la gente, como por ejemplo, ¿dónde iban a nacer Jesús? Porque Miqueas 5:2 claramente dice que Jesús tendría que haber nacido, el Mesías iba a nacer ¿en dónde? En Belén. A ver, manipula eso para que el Mesías nazca donde dice la Biblia que nazca. Está muy difícil. Y así podríamos hablar de muchas de estas profecías. Ahora, algo que a mí me encanta de Dios y me encanta de la Biblia es que las profecías tenían un detalle muy bueno, eran muy detalladas las profecías para que la gente no tuviera problema en identificar al verdadero Mesías. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Y lo identificaron con facilidad? No. Lo tuvieron frente a él y nunca lo identificaron. Es más, como les decía en una conferencia pasada, hoy hay muchas personas que practican el judaísmo y que no se han dado cuenta de que Jesús es el cumplimiento completo de las profecías acerca del Mesías. Ahora, sus discípulos no se habían dado cuenta. Por eso Jesús se toma el tiempo para hablar con sus discípulos y hacerles ver que Él es el cumplimiento de todas las profecías. Vean el siguiente versículo, Lucas capítulo 24, versículos 44 al 47. Vamos a leerlo juntos. Dice así: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, Jesús le está diciendo a sus discípulos: acuérdense, cuando yo estuve con ustedes en varias ocasiones, les dije
Se los dije. Pero ¿le pescaron o no le pescaron? No, no le entendieron. Por eso Jesús ahorita, estos versículos son cuando Él ya había resucitado. Fíjense, les dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Jesús les tuvo que ayudar para abrirles el entendimiento y entonces les cayó el 20. Pero estamos hablando que esto está sucediendo ya posterior a que Jesús había, ¿qué? ¿Había qué? Resucitado. ¿Sí? Seguimos leyendo. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Sí? Nosotros hoy ya sabemos, ya nos queda claro que Jesús efectivamente es el cumplimiento de todas las profecías que fueron hechas acerca del Mesías que tenía que venir, el Mesías que Dios había prometido. Entendemos más que las personas que vivieron en el tiempo de Jesús, y también entendemos que hay algunas otras profecías que faltan por cumplirse. Por ejemplo, hay una profecía en particular, ¿sí?, que dice: ¿por qué puerta de la ciudad de Jerusalén va a entrar Jesús? Esa no fue para su primera venida, esa es para su segunda venida. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque hay personas que pueden decir: bueno, pero es que cumplió como 380, pero faltaron algunas que no se cumplieron. Lo que pasa es que no todas eran para su primera venida, las otras son para su segunda venida. ¿Sí sabías que Él viene por segunda vez? ¿Sí sabías que la Biblia claramente lo afirma? Él viene por segunda vez. Y nosotros anhelamos, como lo decía hace un momento, que eso suceda muy pronto. Número 2, ¿qué más cumplió Jesús? Ya vimos la primera. Primero, cumplió con todas las profecías que se tenían que cumplir acerca de su primera venida. Número 2, ¿qué más cumplió? Cumplió la ley. Escríbelo. Le dio cumplimiento a la ley. ¿Sí? ¿A cuál ley? O sea, ¿a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? No, a la ley que Dios estableció. ¿Dónde está contenida la ley de Dios? Aquí, en este libro, en la Biblia. Sobre todo en el Antiguo Testamento. Sobre todo en los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros conocemos como el Pentateuco, que los judíos conocen como la Torá, y que están ahí el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es conocido como la ley de Dios. ¿Y qué requería la ley? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: la ley de Moisés, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco, la Torá. La ley de Moisés no podía salvarnos. ¿Sí lo tienen ahí en su boletín? ¿Sí? Ok, seguimos leyendo. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo? Pues que la ley no tenía el poder para salvarnos, porque nosotros, como somos débiles, ¿la obedecimos o la desobedecimos? La desobedecimos, la quebrantamos, y por lo tanto eso no nos salva, eso nos condena. El incumplimiento de la ley nos condena. Ok, seguimos leyendo. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué es lo que no podía hacer la ley? Salvarnos. Ok, eso lo hizo Dios. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Aquí está afirmando que Él era realmente humano, Dios y humano a la vez. 100% Dios, 100% humano. Seguimos leyendo. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. En otras palabras, la venida de Jesús, su muerte y sobre todo su resurrección acabaron con el poder que el pecado tenía sobre nosotros, porque el pecado nos esclavizó y nos condenó y nos separó de Dios. Seguimos leyendo.
Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Te voy a pedir que subrayes toda esa frase completita, subráyala. Lo hizo, está hablando de lo que Jesús hizo, venir, morir y resucitar. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. En otras palabras, Jesús vino y le dio cumplimiento total. Cumplió con cada una de las cosas que establecía la ley de Moisés. No quebrantó ni una sola ley. ¿Sí? Pero murió como si hubiera quebrantado cada una de las partes de la ley, porque nosotros somos los que habíamos quebrantado la ley. Y nosotros merecíamos la muerte, merecíamos la condenación. Pero como Él le dio cumplimiento perfecto a la ley, entonces ahora Él nos regala ese cumplimiento a nosotros, de tal manera que hay como una especie de cambalache o no sé cómo se diga, una catapixia, un intercambio en el que Él, que fue perfecto en el cumplimiento de la ley, nos regala a nosotros ese cumplimiento perfecto de la ley, para que nosotros seamos declarados inocentes. No porque nosotros seamos inocentes, porque nosotros realmente somos culpables de haber quebrantado la ley. Sigamos leyendo para terminar el versículo. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y no solamente nos da ese intercambio, sino que ahora nos da la capacidad de poder obedecerlo, porque ahora somos guiados por Él. Es lo que está diciendo aquí. Ahora, ¿te das cuenta? La ley no me ayudaba ni poquito. La ley me condenaba a mí. ¿Sí? Ese era un grave problema. Y como dice la palabra de Dios, el quebrantamiento de la ley, que se llama pecado, tiene que pagarse de alguna manera. ¿Cómo se paga? Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 14. Vamos a leerlo. Dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Mi sentencia de muerte que yo merecía a causa de mi pecado, Jesús, al cumplir perfectamente la ley, al cumplir perfectamente con la ley, eso permitió que mi condena, mi sentencia de muerte fuera anulada. Pero eso tuvo un costo. ¿Cuál fue el costo? ¿Cuál fue? A ver. Sí, no te distraigas. ¿Cuál fue el costo? Él tuvo que morir. Él tuvo que pagar con su propia vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿tú alguna vez te has endeudado de tu tarjeta de crédito? ¿Tienes tarjeta de crédito? Si no tienes, no te puedes endeudar, ¿verdad? Por eso algunos no tenemos tarjeta de crédito. Pero algunos, yo por ejemplo he tenido tarjetas de crédito y me he endeudado. Y eso está mal. ¿Ok? ¿Y qué es lo que uno sueña cuando está endeudado de la tarjeta de crédito? Un milagro. ¿Sí? Es que necesito entrar en esa promoción en la que me cancelen toda mi deuda de la tarjeta de crédito, porque no hallo ni cómo pagarla. Ya vendí la casa, ya vendí al perro, ya vendí todo y no puedo pagar. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes les gustaría que les cancelaran sus deudas? A ver, levante la mano. A mí sí. Pero ¿sabes qué? Él ya canceló tu deuda. Tu deuda más grande que tienes ya fue cancelada. Y no es una deuda de Mastercard o de Visa o de American Express. Es una deuda que nosotros teníamos con Dios por no haber cumplido la ley, por haber quebrantado su ley. Mira lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 4. Dice: en lo que respecta a ser aprobados por Dios, para todo el que tiene fe, Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley. Subraya la última frase: Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley. En otras palabras, Él cumplió la ley en su totalidad. Y esto permite que ahora yo pueda ser declarado aprobado, no reprobado. Yo pueda ser declarado inocente en lugar de ser declarado culpable. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos tres tipos de leyes: la moral, la ceremonial, ¿sí? Y yo te quiero decir
que cuando Jesús vino, Él vino precisamente para terminar o para darle cumplimiento en su totalidad a la ley, ¿sí? Y también a la ley ceremonial. La única ley que sigue vigente en este momento es la ley moral. En otras palabras, nosotros todavía en nuestras legislaciones, en nuestros países, todavía, por ejemplo, tenemos como un delito matar a alguien. Pero eso Dios lo estableció desde el principio. No matarás. Eso sigue vigente. Nadie puede decir, no, como Cristo vino y murió y resucitó, entonces ahora podemos matar porque ya no está vigente la ley. No, la ley moral sigue vigente. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero las otras leyes, la ley ceremonial y la ley del Antiguo Testamento ya fue completamente cumplida por Jesús. Romanos capítulo 5 versículo 18, vamos a leerlo. Dice, vamos a leer fuerte. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. ¿Sí? ¿Cuál es la sentencia para todos los seres humanos desde Adán hasta este momento? Todos merecemos, ¿qué? Todos merecemos morir. Todos. ¿Sí? ¿Eso a quién incluye? ¿A quién? Pues a todos. A mí me incluye. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, seguimos leyendo. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo, ¿qué hizo por ti? Que murió por nosotros. Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Subraya esta última frase. ¿Cómo nos declara Dios? Inocentes y nos da la vida eterna. Ahora, esto de declararnos inocentes y de darnos vida eterna, pregunto, ¿está disponible para todos los seres humanos? ¿Sí o no? ¿Dios se lo va a dar en automático a todos los seres humanos? ¿Sí o no? No. Está disponible para todos los seres humanos, pero no es algo que es en automático para todos los seres humanos, porque yo tengo que tomar una decisión. La decisión incluye o la decisión implica que yo tenga fe en Jesús, que yo confíe en Jesús y que le diga, ¿sabes qué? Yo quiero que tú pagues por mí en mi lugar. Quiero que tú seas el que pague, el que cumpla la ley en su perfección por mí, porque yo no la he podido cumplir. Acepto tu regalo. Escucha bien esto. No todos van a recibir el regalo de Dios. Lo tengo que recibir voluntariamente, intencionalmente, porque si no lo tomo ese regalo, aunque me sea ofrecido, no es mío. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esta idea de que todos vamos a ir al cielo, esta idea de que todos tenemos una relación con Dios, esta idea de que todos somos hijos de Dios, es una falsedad. Porque ciertamente Dios ya hizo lo necesario para que tú no tengas que pagar, pero tú tienes que pedirle, tienes que decirle, quiero que pagues por mí, quiero que seas tú el que me sustituya. Se lo tienes que decir. Hay que tomar esa decisión. Paco, es que yo no he tomado esa decisión. Hoy es un buen día para tomarla. ¿Sí? En un momento más te voy a guiar para que la puedas tomar. Número 3, ¿qué más cumplió Jesús? A ver, ya vimos dos cosas. Primero, cumplió en su totalidad las profecías acerca del Mesías. Número 2, ya cumplió completamente con la ley. ¿Sí? Número 3, ¿qué otra cosa cumplió en su totalidad? Cumplió el pago por mi castigo, pagó mi castigo, pagó en su totalidad lo que yo tenía que haber pagado. Por eso en varios lugares en la Biblia a Jesús se hace referencia a Jesús como el Cordero perfecto de Dios que es capaz de quitar el pecado del mundo. ¿Se acuerdan de Juan el Flautista? Bueno, no era flautista, era bautista, ¿verdad? De Juan el Bautista. ¿Y por qué le decían Juan el Bautista? Porque bautizaba a la gente en el río Jordán. Acuérdense que cuando él anuncia de que alguien más va a venir, él lo anuncia como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién vino? Jesús. Y se bautizó ahí con Juan. Jesús es el Cordero perfecto, es el sacrificio perfecto que tenía que ser ofrecido para que todo fuera pagado completamente. Ahora, nosotros ya sabemos lo que dice la Biblia en Romanos 6:23 porque nos lo sabemos de memoria, ¿verdad que no? No, sí, ¿qué dice Romanos 6:23?
porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en unión, en relación con Cristo Jesús. Anótalo ahí para que lo tengas, porque algunos de ustedes no se lo saben, para que se lo aprendan de memoria. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo que Dios nos ofrece es muerte, no, vida eterna en unión, en relación con Jesús. Ahora, fíjate lo que dice el versículo que sí tienes en el boletín, Colosenses 1:14. Dice, vamos a leerlo fuerte: quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Aquí dice que alguien pagó el precio, ¿sí?, de nuestra libertad. ¿Quién lo pagó? ¿Quién? El Mesías, Cristo, Jesús el Salvador, Jesús el rescatador, el Cordero perfecto de Dios que fue enviado. Él vino a pagar el precio que tenía que ser pagado para rescatarte a ti, porque vivíamos esclavizados por el pecado, y el pecado, como dice la Biblia, nos había separado de Dios, y por eso estábamos en muerte espiritual. Pero aquí dice, Él ya pagó el precio en su totalidad, lo pagó completito. Dice, quien pagó el precio de nuestra libertad. Quiero hacerte una pregunta muy importante. Este versículo que acabamos de leer, ¿dice que pagó casi todo el precio o pagó el precio? ¿Pagó una parte? Pagó todo. Ahora, ahorita te voy a explicar por qué te estoy preguntando esto, ¿sí? Fíjate cómo termina el versículo. Dice, quien pagó el precio de nuestra libertad, y eso da como consecuencia, el resultado de eso es de que tú y yo tenemos perdón ¿de qué? De pecados. Nuestros pecados han sido perdonados. Ya no debo nada, ya no soy deudor, porque el que pagó el precio no fui yo. ¿Quién lo pagó? Él lo pagó. ¿Y cómo lo pagó? Lo pagó en la cruz, lo pagó muriendo en la cruz. ¿Cuál fue el pago que Dios ofreció para rescatarte? Él pagó con su propia vida. ¿Ustedes creen que valga muy caro la vida de un presidente? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar por rescatar a un presidente que fue secuestrado? Ok, ni lo que hoy se paga por un presidente es el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar por ti. Por ti se pagó el precio más alto que se puede pagar. Tú vivías secuestrado por el pecado, por la muerte, y Él pagó tu libertad. ¿Sí? Pagó todo, completito. ¿Sí? Ahora, nosotros, por ejemplo, ahora que vivimos aquí en este momento en la historia, ¿sí?, a nosotros nos gusta comprar cosas, ¿verdad? ¿Sabías que hay gente que compra cosas y luego no paga? Así hay gente que cuando compra está pensando, o sea, mete la tarjeta de crédito y está pensando que no va a pagar nunca y se va a hacer pato toda la vida. Algunos de nosotros, cuando no tenemos dinero para comprar algo, aprovechamos las increíbles promociones de pagarlo a meses sin intereses, lo cual, bueno, pues está un poquito mejor, ¿sí? Pero es una manera de ir pagando poco a poco. Ahora, fíjate bien, Jesús no pagó a meses sin intereses por ti. Jesús pagó todo en una sola exhibición. Fue exhibido públicamente para pagar el precio por tu rescate. Mira lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 7, versículo 27. Dice, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció, ¿qué dice? A sí mismo. Siguiente versículo, Hebreos 10, 18 dice, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Subraya esa última frase, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. A ver, retomando, si la Biblia dice que Él se ofreció para pagar, Él se sacrificó y que Él pagó todo, ya pagó todo en su totalidad, ya pagó tu rescate,
Lo pagó por adelantado, porque tú todavía ni vivías y Él ya había pagado tu rescate. Lo pagó hace 2000 años. ¿Sí? ¿Hace falta hacer más pagos? ¿Hace falta hacer algún otro sacrificio para poder tener la relación con Dios, para poder tener la esperanza de vivir con Él por la eternidad, para tener nuestros pecados perdonados? ¿Qué dice la Biblia ahí al final? Ya no hace falta más sacrificios. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque en México nos han enseñado otra cosa. La tradición religiosa en México nos ha enseñado que yo tengo que también colaborar en el pago por mi salvación, que tengo que hacer esto o aquello. Por ejemplo, nos han enseñado que cuando lleguemos a la presencia de Dios, y esto lo he dicho 1000 veces y lo voy a volver a decir, nos han enseñado en México que cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios va a tener una balanza enorme, donde por un lado va a poner tus buenas obras y por otro lado va a poner tus malas obras. ¿Qué tienes que tener tú para poder entrar al cielo? Más buenas obras que malas obras. ¿A poco no nos han dicho eso? Que es por buenas obras, por hacer muy buenas obras. Incluso nos han dicho, por cada mala obra que tú hagas, haz 5 buenas obras, para que de esa manera se compense. Y nos mandan a hacer cosas. ¿Qué dice la Biblia? Faltaba, Jesús pagó incompleto o pagó completo. ¿Le tengo yo que ayudar con buenas obras? No, ya no tengo que hacer nada. Nuevamente, en México nos han enseñado que si una persona no cometió pecados mortales, solo pecó, hizo pecados veniales, ¿sí? Y que termina en el purgatorio, hay que ayudarle, nosotros vivos, hay que ayudarle al muerto para que se purifique, para que termine de limpiarse de la pena, de las consecuencias del pecado, para que entonces estén posibilidades de poder entrar a la presencia de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿El pago de Jesús fue incompleto o fue completo? Fue completo. Él nos ofrece el perdón total y nos ofrece la purificación total. Por eso fue crucificado. La salvación no es una colaboración entre Dios y los hombres, es un regalo que Dios ofrece en su totalidad. Si tú lo aceptas, tienes el regalo. Si tú lo rechazas, entonces tú pagas. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo no quiero pagar, porque Él para eso vino. ¿Y sabes qué? Él no lo hizo por obligación, no lo hizo por religiosidad, lo hizo porque me ama. Porque Él anhela, su sueño es que yo y tú y yo podamos pasar la eternidad con Él en su presencia. Ese es el sueño de Él. ¿Sí? No es que diga, ay no, pues ni modo, ya aceptó el pacto, ahora lo tengo que llevar a mi presencia. No, para nada. Él nos ama. Y por eso estuvo dispuesto a pagar el más alto precio por nuestro rescate. Ya todo fue pagado. ¿Algunos de ustedes lo han invitado a comer a algún restaurante? ¿Sí o no? Ok. Y luego al final, cuando te invitan, te dicen, bueno, pues ahora le paga la cuenta. No, es bien padre, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios porque yo estoy rodeado de personas generosas que nos invitan a comer muchas veces, ¿sí? Y es bien bonito el poder saber que no me tengo que preocupar por pagar la comida porque fui invitado a comer. ¿Sí? Qué mal si un día te invitan a comer y te dicen, yo te invito. ¿Sí? Y se levanta al baño y nunca regresa. Pues entonces te toca pagar. Pero Jesús no es así. Él pagó todo. Ya está cubierto el pago. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya no tengo que pagar nada. Ahora más bien mi respuesta ante el gran pago que Él hizo y ante el gran regalo que Él hizo es vivir eternamente agradecido con Él. Pero no para ganarme la salvación, no para ganarme mi entrada a su presencia, no para ganarme su favor o su aprobación, porque eso Él ya lo pagó. Y por eso en la cruz que dijo, tetelestai, todo ha sido pagado, todo ha sido cumplido, todo ha sido consumado, todo ha sido pagado.
¿Sí? Número 4, ¿qué más cumplió Jesús? Ahí escríbelo. Número 4, conquistó el pecado y a la muerte. Conquistó al pecado y a la muerte. ¿Se acuerdan que les dije que tetelestai es una palabra que gritaban los ejércitos cuando ganaban una batalla, cuando ganaban una guerra? Bueno, esto es lo que Jesús está diciendo también, ¿sí? Está ganando una batalla. ¿A quién le ganó la batalla? A dos, al pecado y a la muerte. ¿Sí? Cuando nosotros no teníamos una relación con Dios, cuando nosotros no habíamos aceptado el regalo de salvación, cuando nosotros no le habíamos dicho a Jesús, sé mi Salvador y sé mi Señor, sé mi amo, sé mi jefe, ¿sí? Cuando yo no había dicho eso, el pecado y la muerte tenían poder sobre mí. Yo era esclavo del pecado y de la muerte. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto lo dice la Biblia. Romanos capítulo 5 versículo 17. Vamos a leerlo. Dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Ok, a ver, fíjate bien. Aquí yo quiero hacer un paréntesis nomás para mostrarte algo interesante que va en contra de la cultura predominante de la actualidad. Ok, Dios, ¿a quién está siendo responsable de que el pecado entrara a la humanidad? ¿A Adán o a Eva? ¿A quién? Adán. ¿Quién probó primero? Es que Dios es machista. No. Dios no está siendo responsable a Eva aquí, para nada. El responsable de la familia, el responsable, el que rinde cuentas de las decisiones que tomó la esposa fue Adán. Eso es parte del liderazgo que Dios le da al hombre. ¿Sí estamos de acuerdo? Y esto es muy interesante que nosotros lo veamos. Ahora vamos a leerlo porque ya nada más era un paréntesis cultural. Ok, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. En otras palabras, gracias a que el pecado entró a todos los seres humanos, nosotros nos volvimos propensos para pecar. Y pecar, como ya lo decíamos también en otra conferencia, se nos presenta como algo divertido, como algo placentero, como algo que hay que aplaudir, como algo que hay que celebrar. Sin embargo, como dice la palabra de Dios, ¿sí? El pecado se convirtió en nuestro rey. La muerte reinó sobre muchos. Vamos a seguir leyendo. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. Acuérdate que gracia quiere decir regalo inmerecido, ¿sí? Vamos a volverlo a decir así. Pero aún más grande es el regalo inmerecido maravilloso de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben, ese regalo, vivirán ¿en qué? En victoria. Subraya eso, vivirán en victoria. Vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. A ver, ¿qué es lo que está haciendo ahí el apóstol Pablo? Lo que está diciendo, está haciendo un comparativo entre Adán, lo que pasó con Adán y lo que pasó con Jesús. Con Adán, gracias al pecado que cometieron, a la desobediencia que cometieron, ¿sí? Todo el pecado, ¿sí? Se infiltró en toda la vida humana. Por eso explica por qué entre los seres humanos hay tanta maldad. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O alguien de ustedes duda que haya maldad? No, todo. ¿Verdad que cerraste tu carro afuera? ¿Por qué lo cierras? Pues si lo dejas abierto ya no lo vas a encontrar. Es más, hasta si lo dejas cerrado, a veces ya no lo encuentras. ¿Por qué? Porque hay maldad. ¿Sí? Lo que está diciendo aquí es, gracias al pecado que se infiltró, gracias a Adán, a toda la humanidad, nosotros nos volvimos esclavos del pecado y de la muerte. Pero gracias a que Jesús, el Salvador, el Cristo, el Mesías, vino a la tierra a rescatarnos, a morir en la cruz y resucitar al tercer día, ahora nosotros ya no estamos bajo el poder, bajo el dominio, ya no estamos bajo la esclavitud ni de la muerte ni del pecado. ¿Te fijas lo que estamos diciendo aquí? ¿Te das cuenta lo que dice la palabra de Dios? Gracias a Jesús, si Él es tu Salvador y tu Señor, el pecado y la muerte ya no te gobiernan más, ya no tiene más poder sobre ti. ¿Sí estás escuchando? ¿O ya te perdí? Escucha, ya no tiene poder sobre nosotros. Eso quiere decir que yo podría ya ser libre de toda adicción, de todo mal hábito, de todo complejo, porque Él ya compró mi libertad.
Ya no soy más esclavo de la muerte y el pecado. Ve el siguiente versículo. Romanos capítulo 6, versículo 10 dice: Cristo murió, ¿para qué? Ahí lo dice claramente. ¿Sí lo tienen o no lo tienen? A lo mejor ni lo tienen y yo lo estoy haciendo leer algo que ni tienen. ¿Sí lo tienen o no lo tienen? A ver, vamos a leerlo. Dice: Cristo murió, ¿para qué? Para derrotar al pecado de una vez para siempre, y ahora vive su nueva vida para dar honra a Dios. En otras palabras, Él murió y resucitó no solamente para tener la victoria sobre la muerte y el pecado, sino para compartir esa victoria con cada uno de nosotros. El triunfo de Jesús ahora también me lo da a mí, para que yo ya no tenga por qué estar dominado por el pecado, por la muerte. Oye, ¿eso quiere decir entonces que yo podría ser libre de todo orgullo? A ver, otra vez. ¿Podría ser libre de todo orgullo? ¿Podría ser libre de toda mentira, de toda tranza, de toda corrupción, de toda adicción? Sí, porque Él compró mi libertad. Porque Él me ha dado la victoria sobre el pecado. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo. ¿Están listos? Dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Si alguna vez tú te has preguntado por qué Dios decidió venir a la tierra como un humano, aquí está la respuesta. ¿Por qué? Porque vino a salvar a los humanos. Porque nosotros éramos los que necesitábamos salvación. Por eso Él decidió hacerse un humano. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Vamos a seguir leyendo. Dice: pues solo como ser humano podía morir. Eso ya le explicamos en la conferencia pasada. Si solo hubiera sido Dios, si solo hubiera sido divino, Él no podría haber muerto por nosotros, porque era solo Dios. Pero aquí claramente dice la Biblia que dado que Él era 100% humano, Él pudo morir y murió por nosotros. Seguimos leyendo. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Subraya eso: podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Jesús murió y resucitó para acabar con el poder que tenía el diablo sobre nosotros, y para acabar con el poder que la muerte tenía sobre nosotros. Ahora, fíjate lo que estamos diciendo. Paco, a ver, esto quiere decir entonces que si yo le entrego mi vida a Jesús, el diablo ya no tiene ningún gobierno, ningún poder sobre mí. Así es. Si antes se te aparecía en las noches la Llorona o el Chucky, o te jalaban los pies, en el momento en que tú le entregas tu vida a Jesús, eso deja de suceder, porque Él ya no tiene poder sobre ti. Es más, si tratas de jugar a la ouija, no va a querer. ¿Sabes por qué? Porque tu vida ahora le pertenece al Rey de Reyes y Señor de señores. No necesitas andarte haciendo limpiezas, no necesitas andar haciendo conjuros, no necesitas nada de eso, porque ahora tu vida está bajo el poder de Dios, y el diablo no te puede tocar ni se te puede andar apareciendo. ¿Sí escuchaste? Y tampoco ya no hay poder de la muerte y el pecado sobre ti. ¿Y eso qué quiere decir? Que por ejemplo en México nos han enseñado que a la muerte hay que tenerle miedo, que hay que tenerle respeto. Es más, eso explica por qué hay gente que practica lo de la veneración a la Santa Muerte. Sí, sabes de eso, ¿no? Ok, ¿qué están pensando las personas que veneran a la Santa Muerte? Están, como a la muerte hay que tenerle miedo y hay que tenerle respeto, entonces lo mejor que puedo hacer es asociarme con ella, para que si en caso de que venga la muerte no me vaya tan mal. No, hombre, te estás asociando con Satanás, porque aquí dice claramente que la muerte está bajo el poder, bajo el dominio de Satanás. Pero ¿sabes qué? Una vez que le entregas tu vida a Cristo, ni la muerte, ni el pecado, y como lo vamos a ver en el último punto, ni el diablo tiene poder alguno sobre ti. Ya no tienes por qué tenerle miedo a la muerte,
Porque la muerte física, aunque la vamos a experimentar todos nosotros, solamente es el paso para poder llegar a la presencia del Padre, para vivir en unidad, en relación con Él, para toda la eternidad. Como yo ya sé cuál es mi esperanza y sé con quién voy a estar toda la eternidad, a mí la muerte me hace los mandados. Sí. Si me muero hoy, está bien, porque voy a ir a los brazos de papá. Pero eso solamente lo sé, tengo la plena seguridad, porque le he entregado mi vida a Él, porque Él es mi Salvador y el Señor de mi vida. ¿Sí? La Biblia dice que esa es la razón por la que nos bautizamos. Mira, fíjate lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 4, dice: cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo, y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Por eso, si te bautizaron de chiquito, ¿sí?, de bebecito, que no entendíamos nada ni nos acordamos, una vez que comienzas tu relación con Jesús, ya entendiendo todo lo que Él hizo por ti, es muy importante que te vuelvas a bautizar. ¿Por qué? Porque en el bautismo nosotros anunciamos algo muy importante públicamente. ¿Qué es lo que anunciamos? Según lo que dice aquí Romanos capítulo 6 versículo 4, que nosotros morimos, por eso nos metemos al agua, morimos a nuestra antigua vida, en la que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos en muerte, y ahora nacemos de nuevo a una nueva vida que Cristo nos ofrece gracias a que le aceptamos como Señor y Salvador. Es un anuncio público de lo que nos ha sucedido en nuestra relación con Él. Por eso, si tú no te has bautizado, es muy importante que te bautices. Al final de la conferencia, si tú quieres bautizarte, habla conmigo para organizar que te bautices lo más pronto posible, porque es un anuncio de lo que Él ha hecho por nosotros. Último punto, con esto termino. Número punto, la Biblia dice que Jesús cumplió al vencer al diablo. Al vencer al diablo. Cuando Jesús dijo todo ha sido cumplido, también estaba anunciando, estaba públicamente diciendo que Él venció a su enemigo. ¿Sabes que la palabra diablo significa adversario, enemigo? Escríbelo ahí en algún lado por si no sabías, ¿sí? Por eso se le llama diablo al diablo, por eso le llamamos diablo a Satanás, porque es el enemigo de Dios. Ok, Jesús cuando muere en la cruz y resucita, también vence a su enemigo, el diablo. Lo vence por completo. ¿Sí? Nosotros ni idea tenemos de toda esta guerra espiritual que se dio en el momento en que Jesús estaba siendo crucificado y cuando Él resucitó. Pero lo que sí sabemos bien es de que el diablo pensó que había ganado. Cuando Jesús es muerto en la cruz, el diablo pensó que había matado a Dios, que había matado al Mesías, que había matado a su Hijo. Pero sorpresa, porque el domingo, el primer día de la semana, el Mesías ya no estaba en la tumba, porque Dios lo había levantado, porque Dios le había dado nueva vida. En ese momento se cumplió la profecía que fue hecha miles de años antes en Génesis capítulo 3 versículo 15, no sé si lo quieras anotar porque eso no viene ahí en tus notas, donde claramente Dios le anunció a Adán y a Eva que iba a mandar a un rescatador, que iba a mandar a alguien que iba a golpear al diablo, al enemigo, a la serpiente antigua en la cabeza, y con eso le iba a dar en la torre, iba a quedar completamente destruido. Dije Génesis 3:15. ¿Sí? Génesis 3:15 es la primera profecía en la Biblia de Jesús. ¿Sí? A ver, vamos a leerla rápidamente nada más para que la vayan viendo, ¿sí? Porque esa no la tenía programada, pero ya que estamos hablando de esa, pues ya estando, ¿verdad? Ok, dice así: es Dios el que está hablando y le está hablando ahí sí le está hablando a la serpiente, o sea al diablo, y le dice: haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia, Jesús, sea enemiga, y haré que tu descendencia sea enemiga de la de ella. En otras palabras, el diablo y Jesús estarán en enemistad, es lo que está diciendo.
La descendencia de ella, que es Jesús, buscará aplastarte la cabeza, mientras tú le tratarás de picar en el talón. En otras palabras, el diablo va a intentar deshacerse de Jesús y le va a dar una herida, la muerte en la cruz. ¿Sí? Pero Jesús le va a dar al diablo en la cabeza un golpe fulminante con la resurrección. ¿Sí? El diablo está completamente destruido, ganado, ¿sí? Ha sido vencido. Y esto lo dice la Biblia, Colosenses 2:15. Vamos a leerlo. Él, o sea Jesús, venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Paco, pero ahí no está hablando de una sola persona que fue derrotada, está hablando de muchos, claro, porque el diablo tiene una gran cantidad de ángeles desobedientes a su servicio. La Biblia dice que una tercera parte de los ángeles del cielo siguieron al diablo en su rebelión contra Dios, que nosotros aquí los llamamos espíritus demoníacos o demonios, que son ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Y quién es su líder? Satanás, el diablo. Dice aquí que el diablo y todos sus seguidores, todos sus ángeles rebeldes, están vencidos, están, ¿verdad? Fueron vencidos completamente, fueron desarmados y fueron obligados a desfilar derrotados ante el mundo. Nuevamente te lo digo, si tú tienes una relación con Dios, ni los espíritus, ni los demonios, ni Satanás tiene poder sobre ti. Pero si tú no tienes una relación con Dios, el diablo y sus espíritus te pueden hacer como quieren, te pueden tratar como se les antoje. ¿No sería más sabio tener una relación con Dios? Por supuesto. Ahora, fíjate bien, si tú ya tienes una relación con Dios, es muy importante que tú sepas cuáles son las dos estrategias principales que usa Satanás para apartarte de Dios, para apartarte de su familia y para apartarte de sus planes. ¿Cuáles son? No sé si los quieras anotar ahí en algún lado, porque esto es muy importante que todos lo sepamos. ¿Cuáles son las estrategias, las armas, lo que hace Satanás para tratar de invitarnos a que nos alejemos de Dios? Fíjate bien, número 1, la tentación. Esa es la primera estrategia que Satanás utiliza con aquellos que ya tenemos una relación con él. Nos tienta. ¿Qué es una tentación? Una invitación que pone nuestra mente para que desobedezcas a Dios o te distraigas, cualquiera de las dos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, si yo ya tengo una relación con Dios, dice la palabra de Dios que siempre que yo sea tentado, siempre vas a ser tentado, que cada vez que yo sea tentado, Dios siempre me va a ofrecer una salida para huir y no caer en la tentación. ¿Sí estamos de acuerdo? El problema es de que muchas veces no nos vamos por la salida que Dios nos ofrece y nos quedamos a la tentación y caemos. ¿Ok? No debería de ser, pero la verdad es que nos pasa a muchos de nosotros muchas veces. ¿Sí? La segunda estrategia, la condenación. Anótala. Esa es la segunda estrategia que Satanás utiliza. Primero te tienta a hacer lo malo, y cuando te tienta a hacer lo malo, él te dice: no es tan grave, el pecado es fabuloso, el pecado es placentero, te va a dar mucha satisfacción, te va a hacer feliz. Pero luego, cuando caemos en la tentación y pecamos, cambia la estrategia y nos da la condenación y nos hace decir: qué bárbaro, ¿cómo tú, siendo un hijo de Dios, cómo tú que te dices hijo de Dios, vuelves otra vez a hacer lo mismo que hiciste el otro día? Es la quinta vez que lo haces en el día, es la quinta vez. Es muy grave, Dios ya no te va a amar. Esa es la típica tentación de condenación que el diablo pone en nuestra mente. ¿Para qué vas a la iglesia si de todos modos ni cambias? Ya estoy oyendo hasta Paquita, la del barrio, ¿verdad? Inútil, casi nos dice el diablo. ¿Sí? Espectro del infierno, decía Paquita. Ok, pero es otra historia muy diferente. Ok, ahora fíjate bien, cuando Satanás te tiente,
cuando Satanás intente meterte en la condenación, mándalo al diablo. Pues sí, mándalo a sí mismo, pues es el diablo. O es más, mándalo al infierno, porque él sabe que está condenado al infierno. Él sabe que está vencido. A la única persona que podemos mandar al diablo y al infierno es al diablo, porque él sabe que ese es su destino eterno. A la gente no. A la gente la vamos a mandar a la presencia de Dios, ¿sí? ¿Cómo? ¿Nos vamos a dedicar a atropellar gente? No. Los vamos a guiar a una relación con Dios. Colosenses 1:13 dice: Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Subraya la primera frase: Dios nos rescató del poder de la oscuridad. ¿Tú has visto cómo matan a las gallinas? ¿Sí? ¿Alguna vez has matado gallinas? ¿Cómo las matan? Algunos las agarran del cuello, o sea de la cabeza, y les hacen así, ¿verdad? ¿Sí? Y las les descabezan, pues. Y es bien curioso porque el cuerpo de la gallina sigue corriendo como 3-4 minutos hasta que finalmente ya deja de correr, ¿verdad? O le cortan la cabeza y sigue el cuerpecito, ¿verdad?, de la gallina, ¿verdad? ¿Me salió bien mi representación de gallina descabezada? Ok, ¿y por qué estamos hablando de gallinas descabezadas? Porque ese es el diablo. Al diablo ya Jesús le cortó la cabeza. Sigue dando patadas de ahogado. ¿Y sabes qué hace en sus patadas de ahogado? Trata de afectar lo más posible a aquellos que tenemos una relación con Dios. Y nos tienta y nos hace que nos hundamos en una fiesta de condenación, de autocondenación. Porque Él sabe que está vencido, ¿sí? ¿Tienes un diablito en tu casa? Aquí nosotros tenemos un diablito para bajar y subir las cosas. Ya no le hicimos diablito, le hicimos el vencido. Está vencido. ¿Has comido diablitos de Don Tacho? Ok, la próxima vez que comas diablitos de Don Tacho no digas: me voy a echar unos diablitos. Di: me voy a echar unos venciditos. Porque el diablo está vencido, ¿sí? Estuvo muy mal mi chiste, me disculpo por mi chiste. Ok, vamos a terminar. ¿Qué fue lo que cumplió Jesús en la cruz? Ahí te va. Cumplió con las profecías, cumplió con la ley, pagó mi castigo, conquistó al pecado y a la muerte y venció al diablo. Seguramente cuando Jesús volteó a ver al Padre nuevamente, el Padre le dijo a Jesús: bien hecho, cumpliste con tu misión. Por eso cuando tú te sientas desanimado, te sientas agüitado, te sientas desalentado, recuerda lo que Jesús hizo por ti. Ve lo que dice la Biblia en 2 de Crónicas capítulo 20 versículo 12. Dice: Dios nuestro, ¿acaso nos vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. Subraya esto: en ti hemos puesto nuestra esperanza. Cuando todo se te tupe, cuando vengan y te ataquen, cuando vengan los problemas, la adversidad, la tentación, la condenación, acuérdate de esto que dice la Biblia: en ti he puesto mi esperanza. Él es nuestra única esperanza. No era Obi-Wan Kenobi, como decía la Guerra de las Galaxias. Es Jesús nuestra única esperanza. ¿Sí? Cierra tus ojos y vamos a orar. Si tú estás listo para entregarle tu vida a Jesús, si tú estás listo para comenzar una relación con Él, dile lo siguiente, creyéndolo con toda tu vida, con todo tu corazón. Dile así, si tú quieres comenzar una relación con Dios ahora mismo. Dile: querido Dios, quiero tener una relación contigo. Quiero recibir el regalo que tú me ofreces. Sé que venciste al pecado y a la muerte. Yo he pecado y me arrepiento. Te pido que me perdones por haber pecado. Pero ahora te pido que seas mi Salvador, mi rescatador. Acepto el pago que tú hiciste en la cruz por mí, porque todo lo cumpliste, todo fue cumplido gracias a ti. Hoy te entrego mi vida, dirígela de ahora en adelante.
En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos los que hicieron esta oración por primera vez. Fuerte, pero fuerte el aplauso. Ahora, si tú hiciste esta oración por primera vez, nunca antes la habías hecho, por favor, toma tu tarjeta de bienvenida, llénala y haznos saber que tomaste esa decisión. Y antes de que te vayas, allá hay una mesa roja en el vestíbulo, asegúrate de entregarla para ponernos en contacto contigo y ayudarte a dar los pasos siguientes en tu relación con Dios. A los que están en YouTube que tomaron esta decisión, mándame un correo a Familia Centro Bíblico, todo en minúsculas, pegadito, familiacentrobíblico@yahoo.com. Hazme saber que tomaste esta decisión y te vamos a enviar por correo también material que te va a ayudar a saber cuál es el paso siguiente a dar en tu relación con Dios. Ok, déjame decirte algo más antes de irnos. Jesús completó todo lo que tenía que hacer, pero nosotros todavía no completamos todo lo que tenemos que hacer. Nosotros no, nosotros aquí estamos en la tierra, nos falta cumplir algo. ¿Qué nos falta? Ve el último versículo, Hechos capítulo 20, versículo 24. ¿Listos? Vamos a leerlo. Es más, te voy a pedir que te pongas de pie para leerlo. ¿Sí? Ponte de pie, vamos a leerlo juntos. De pie vamos a leerlo. Dice así, Hechos 20, 24. Fuerte vamos a leerlo. Dice así: no me importa mi propia vida. O sea, estoy dispuesto a renunciar a mi egoísmo. Estoy dispuesto a renunciar a mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor me dio. Dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. ¿Cuál es el trabajo que tú y yo tenemos que todavía no está terminado? O sea, guiar a las personas que están lejos de Dios a que puedan acercarse para comenzar una relación con Él. Ese es nuestro trabajo que no se ha completado aquí en la tierra. Esa es la razón por la que nosotros vivimos. Esa es la razón por la que existe el centro bíblico. Y haremos lo que sea que haya que hacer para ayudar a la gente a que pueda comenzar una relación con Jesús. Déjame orar por ti. Padre, te doy gracias por todos los que están aquí hoy. Gracias por todos los que hoy están escuchando esta conferencia en línea. Te pido en el nombre de Jesús que tú les bendigas. Muy especialmente bendice a aquellos que el día de hoy han comenzado una relación contigo, han tomado la decisión de tener una relación personal contigo. Pongo en tus manos también a todos los que ya tenemos esa relación, que te tenemos a ti como nuestro Salvador y Señor. Ayúdanos en nuestra vida a vivir para ti como personas libres de toda esclavitud del pecado y de la muerte. Y que cuando venga Satanás a tentarnos, podamos huir rápidamente de la tentación. Que cuando Satanás nos llene de condenación, nosotros podamos recordar que hemos puesto en ti nuestra esperanza. Pongo en tus manos aquellos que aún no han tomado esta decisión, que la están pensando, que la están considerando. Ayúdales a tener la convicción en su corazón de que lo que realmente les va a permitir disfrutar de una relación contigo no es una religión, no es una filosofía, sino es tener una relación contigo. Es aceptar el regalo de salvación que tú nos ofreces. Padre, muchas gracias porque tú moriste en la cruz, pero aún te damos más gracias porque tú resucitaste de entre los muertos al tercer día. Gracias porque estás vivo, gracias porque eres un Dios de victoria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.